Y también vamos a ponernos un poquito más serios ahora. Vamos a hablar con Andrés Malamud, politólogo. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal, Cristian? No hace falta ponerse serio para hablar conmigo. Es verdad, pero bueno, como vos tocás temas un poco más serios, no me da para preguntarte si te levantás temprano o no. Así que quería preguntarte primero, vos estás en Portugal, ¿cómo estás Así es. viendo la política argentina? ¿Cómo la analizás desde allá? Lo que se ve por comparación es que no es tan grave como en otros países. Mirá lo que acaba de pasar en Estados Unidos hace unos días. Y ya es una tradición. Cualquier loco compra una ametralladora y Ujú. entra a una escuela y mata a una docena de chicos. Bueno, estas cosas no pasan en Argentina y yo sé que mal de mucho, consuelo de tontos, en este caso no tenemos ese mal. Tenemos otros. Tenemos una inflación crónica que no Ujú. conseguimos bajar y un país que no crece hace 10 años. Es decir, tenemos problemas económicos. Otros países tienen problemas de inestabilidad de fronteras. Para darte un ejemplo, acá al lado en España, hay gente presa porque hicieron un plebiscito para que Cataluña se independice del resto del país. Sí. El que era presidente de Cataluña en esa época está exiliado en Bélgica. Así Ujú. que pasan cosas desagradables en todos los países. En Argentina, en comparación, lo que tenemos es una pobreza, en parte derivada de la inflación y en parte de la falta de un modelo productivo. Ujú. No estoy minimizando los problemas. Lo que digo es que si los pones en perspectiva, no es el peor país del mundo. Bueno, eso lo tomo y me parece interesante. Lo que pasa que te da bronca a veces cuando estás viviendo acá, ¿no? Ver que, no sé, los pibes hoy necesitan llevarse 19 previas para poder pasar de grado. Cuando la educación hoy, que vos que sos politólogo sé que la valorás, no tiene perspectiva de futuro y los pibes no sabemos qué va a pasar cuando tengan 18. Soy politólogo y sarmientino, así que pusiste el dedo en la llaga, justamente en el peor de los problemas que tiene Argentina, que es el futuro. Ujú. Argentina es un país diferente en América Latina junto con Uruguay, gracias a Sarmiento. Uruguay tuvo su Sarmiento, José Pedro Varela, que fue un discípulo de Sarmiento, que aplicó allá lo mismo que Sarmiento en Argentina. Los demás países de América Latina no tuvieron la suerte de tener un iluminado que trajera maestras de otro país para formar maestras en nuestro país que educaran al pueblo, al soberano. Y eso nos hizo diferentes, nos hizo más instruidos, nos hizo más ricos, Ujú. porque en la educación está la riqueza también. Eso es lo que fuimos perdiendo a lo largo de las últimas décadas, el capital cultural y educativo. Y es algo sobre lo cual todavía no hay un diagnóstico acertado, al contrario. Hay mucha gente que no tiene esta conciencia, por eso me alegra que vos lo destaques. El gran problema argentino es la educación. La economía, casi te diría, es consecuencia de eso. Porque la economía no nos va a ir mal en el futuro. No estamos condenados a que nos vaya mal porque el mundo vuelve a sonreír y a comprar lo que nosotros producimos, alimentos y en el futuro energía. Ujú. El problema que tenemos es adentro, si no tenemos la capacidad intelectual para producir alimentos y energía. Ustedes saben que hay fábricas que no consiguen contratar empleados Exacto. porque la formación del sector es tan deficiente que no están capacitados para hacer tareas básicas. Así que me alegra que hayas tocado el tema porque lo grave del futuro es la tragedia educativa. Y sí, a mí también lo que me preocupa es que es un problema que tiene muchos años de recorrido para poder resolverse, porque lo que tenés que atacar es la educación de los pibes de hoy para que estén más instruidos en el mañana. Y sin embargo hoy no le estamos Así dando es. herramientas. No, y a la pandemia se la sacamos todavía más. Los condenamos a los chicos en Argentina y en América Latina en general a estar 2 años sin presencialidad, sin conocerse con sus compañeros, sin ver a sus profesores. En el resto del mundo tuvieron, el caso de Portugal, 2 veces, 2 meses. Eso fue lo que perdieron los chicos de presencialidad, 4 meses en Un 2 años. cuatrimestre. Y el resto, bueno, en 2 años consecutivos, es decir, que los 4 meses no se perdieron en un año, Ah, perdieron 2 años en separados. 2 años, Y ellos 2 meses disfrutaban exactamente por año. 2 meses por año, 4 meses en Ujú. 2 años. Pero hacían todo lo que hacía falta hacer. Por ejemplo, se morían de frío porque tenían clases en invierno con las ventanas abiertas y usaban barbijo. Ujú. Pero no los condenaron a los chicos a perder 2 años de presencialidad, porque perder 2 años de presencialidad es una tragedia, es mucho más que perder 2 años bueno, de educación. Es perder 2 años de socialización, de estímulo, en algunos casos de alimentación. Y además, las familias que tienen muchos miembros hacinadas ni siquiera tienen condiciones de coexistencia dignas. Ujú. Lo de América Latina fue una tragedia, cómo se trató la cuestión educativa durante la pandemia. Mucho peor que en otros países que tuvieron, por supuesto, más recursos,
pero también más creatividad. Claro. Y Andrés, aprovechando también tu estudio como politólogo, creo que nos podés aportar un montón analizando cómo está viviendo hoy la crisis del Poder Ejecutivo. Todo el tiempo están como discutiendo fuerte, no debatiendo para proponer cosas nuevas, sino discutiendo y en una puja de poder en la que es difícil después salir con un presidente que todavía le queda 1 año y pico de mandato. Así es. Fíjate que esto demuestra el mito del hiperpresidencialismo. Hay gente que acostumbra a decir que Argentina es un país hiperpresidencialista porque el presidente todo lo puede. En realidad no es así. Argentina no es hiperpresidencialista porque el presidente solo tiene poder cuando lidera su partido y tiene mayoría en el Congreso. Y no es el caso de este presidente. Este es un presidente débil, como fue de la Rúa, como fue Cámpora, como fueron en el siglo XIX Luis Sáenz Peña y Juárez Celman, que no consiguieron terminar sus mandatos. Uh-huh. Este probablemente consiga terminarlo. Lo que no consigue es gobernar, porque no tiene poder y en parte tampoco tiene personalidad. Y las dos cosas sumadas lo que da es un gobierno que navega sin rumbo. Claro. ¿Y cómo pensás que vamos a estar transitando este año y pico? ¿Igual que ahora? ¿Pensás que va a haber una baja en esta puja? ¿Alguien va a ceder? Nadie espera que mejore. Nadie desea que empeore. Y te cuento por qué. Hay 3 grandes actores afuera de la presidencia. La vicepresidenta, la oposición y el Fondo Monetario. Y a ninguno de estos 3 actores les conviene que el presidente se vaya antes. Por diferentes razones. Al Fondo Monetario, porque no quiere que se desestabilice todavía más la economía. Apuesta a que el próximo gobierno sea más serio. A la oposición, porque no está lista. Necesita 1 año y medio más para componer un programa de gobierno. Y a Cristina, porque no quiere ser presidenta. Porque no están dadas las condiciones para que ella pueda gobernar este país, si le toca hacerse cargo. Y tampoco quiere renunciar, porque si Alberto renuncia y ella no quiere ser presidenta, tiene que firmar la renuncia también, como de la Rúa, a quien ella no se quiere parecer. Así que no hay ningún incentivo para que lo volteen. Y por eso la expectativa es ni triunfo ni salida, es vegetar, sobrevivir sin gobernar. ¿Y hoy la oposición cómo la analizás? Se está reconstituyendo, y se está reconstituyendo con un problemita. Lo que hizo que la oposición se uniera era un kirchnerismo fuerte, y hoy hay un kirchnerismo débil, y por lo tanto el incentivo para la unidad es mucho menor. Y esto es lo que dice Macri, por ejemplo, cuando dice hay que acentuar el cambio y no el juntos, porque el juntos es un mecanismo, es un procedimiento, es el camino, lo que importa es el cambio, y si el cambio se consigue siendo separados, es lo que se induce. Vamos separados. Así que hoy sigue junto a la coalición, sigue junto por el cambio, porque el gobierno siguen juntos también a pesar de odiarse. Pero si el año que viene Cristina presenta un candidato y los gobernadores presentan otro, va a ser difícil que se mantenga la coalición opositora. Buenos días, Andrés. Lía Gelfi te saluda y quería preguntarte ¿qué pasa? Tuve la oportunidad de escucharte sobre este tema de la provincia de Buenos Aires y cómo hay una teoría que debería dividirse. ¿Cómo sería esa división para que se pueda gestionar todas estas cuestiones mucho mejor y sea más equilibrado a nivel país? Hola, Lía. Hola. Gracias por la pregunta. Para que entendamos de qué se trata. China es un país muy importante en el mundo. 1 de cada 5 seres humanos es chino. Y cuando China se enferma, el mundo entra en pandemia. Bueno, 2 de cada 5 argentinos son bonaerenses. La provincia de Buenos Aires es argentina como 2 Chinas al mundo. Así de grande, 40% de los argentinos son bonaerenses. ¿Y quién gobierna la provincia de Buenos Aires? Nunca un líder político bonaerense. Siempre un lacayo del poder central. Alguien puesto por un presidente o alguien que quiere ser presidente. A Kicillof lo pone Cristina, a Vidal la pone Macri, a Rucauf, a Scioli, a Duhalde lo pusieron Néstor Kirchner o Menem. ¿Y por qué es así? Porque la provincia de Buenos Aires sirve para no desestabilizar al poder central, al presidente. Y el presidente que pierde la provincia de Buenos Aires pierde el poder. Pero el gobernador bonaerense no tiene la misión de hacer que los bonaerenses vivan bien. No es para eso que lo ponen. Y no es para eso que está la coparticipación, que le roba sistemáticamente plata para entregar a las demás provincias. Así que así como está el sistema, tiene una provincia de Buenos Aires enorme e incordiosa, que se hace mal a sí misma y le hace mal a los demás. Por esto la idea de la división.
en principio es básica, parte del conurbano del interior. El conurbano es el 5% del territorio, con 2/3 de la población. El interior es al revés, es el 95% del territorio con 1/3 de la población. Y son mundos opuestos, contrastantes, súper diferentes. ¿Qué tiene que ver La Matanza con Bahía Blanca? ¿O qué tiene que ver Olavarría con San Isidro? Así que estas son las perspectivas, pero lo importante es que esto no lo pueden decidir los políticos en una mesa de arena. Si no hay una demanda desde abajo, de los bonaerenses de diferentes regiones, que quieren compartir la vida con vecinos y no con diferentes, esto no va a avanzar. Vamos a seguir teniendo una provincia que es la calla del poder central, y no le sirve ni a sus ciudadanos, ni al resto de los argentinos, porque cuando se enoja la provincia de Buenos Aires, no pone presidente, nunca pone, saca. Claro, está buena esta frase. Y Andrés, hace unos 15, 20 días, Cristina dio un discurso y volvió a hacer alusión a una reforma del Poder Judicial. Y más allá de sus intereses personales, ¿vos cómo ves una reforma del Poder Judicial? ¿Cómo la analizás? Necesaria e imposible. Necesaria porque fíjate cómo decayó el Poder Judicial desde la gloriosa década del 80 hasta ahora. Alfonsín, cuando gana las elecciones, lo primero que hace es ofrecer la presidencia en la Corte Suprema a Ítalo Luder, el candidato peronista al que había derrotado. Uh-huh. Le gana y le dice, vení, controlame. Luder no aceptó, con gran dignidad le dijo que no. Pero en esa misma década hubo una Cámara Federal de 6 miembros que juzgó a los comandantes, cuando controlaban tropa, no cuando eran jubilados con Alzheimer, como hicieron 2 décadas después. Claro. Esa era la justicia argentina de la transición democrática. Esa honorabilidad tenía. Después, con la servilleta de Corach y con el Consejo de la Magistratura, se transformó en lo que es ahora, Comodoro Pi. Un conjunto, una docena de jueces, entre los cuales sabemos que hay uno honesto, pero nadie consiguió identificarlo. La justicia argentina es un desastre, un desastre. La cuestión es que para reformarla hace falta un acuerdo de los dirigentes políticos. Y hoy estamos muy lejos de ese acuerdo porque cada uno pretende utilizar la justicia contra la oposición, contra el otro. Andrés, la última. ¿Qué pensás que deberíamos hacer los argentinos para poder mejorar todo este caos? Es una linda pregunta y no me atrevería a dar consejos. Lo que sí, a partir de la conversación que venimos teniendo, te diría que los puntos centrales son el que marcaste vos, la cuestión de la educación, que lleva tiempo y por eso no hay que desesperarse, porque ninguna solución es para mañana. Uh-huh. Y después la cuestión de la inversión. La inversión es la plata que en vez de gastar, la ponemos en algo para que produzca más adelante. La inversión es el número que te determina el futuro. Y Argentina tiene una tasa de inversión muy baja, porque con la inflación lo que conviene es gastar ya, el dinero quema. Y cuando no querés gastar, lo que haces es sacarlo del circuito, en ladrillos o en dólares, lo pones en el colchón, lo mandas al exterior, el que tiene la suerte. Por ejemplo, el que gobernó alguna provincia mandó 600 millones afuera. Pero no todos tienen esa posibilidad. Así que educación e inversión son las dos fórmulas, los dos números que a vos te permiten saber si tu futuro va a ser mejor o peor que el pasado. ¿Cómo se hace eso? Esta es la cuestión. Algunos dicen con un gran acuerdo nacional y otros dicen con disrupción, ganándole a los malos e imponiendo programas. Yo tiendo a pensar más que por un gran acuerdo, pero hoy ese acuerdo aparece muy lejos de todas las mesas. Hoy, porque si la gente se enoja, va a romper lo que está y de esa ruptura puede salir una política que esté obligada a acordar, obligada a mirar para abajo y darse cuenta de que la gente sí no aguanta más, que si quieren los dirigentes evitar otro 2001, es mejor que se pongan a trabajar. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por atendernos desde Portugal. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Fue Andrés Malamud, politólogo. Muy interesante todo lo que dijo Andrés, analizó la política de arriba abajo.